Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha mirado al cielo con temor y reverencia. Los dioses, esas entidades superiores que moldearon nuestro mundo, no siempre fueron benévolos. Algunos, de hecho, eran auténticas fuerzas de destrucción, capaces de desatar el caos, la guerra y la muerte con un solo gesto. En las gélidas tierras del norte, donde el invierno azotaba sin piedad y el crepúsculo teñía el cielo de un rojo ardiente, surgieron mitos sobre dioses poderosos y temidos. Entre ellos, uno destacaba no por su fuerza bruta ni por su destreza en la guerra, sino por algo mucho más peligroso: su astucia. Su nombre era Loki, el dios de la travesura y el caos, una figura que, más que cualquier otro, encarnaba la imprevisibilidad del destino. Loki no era un dios cualquiera. A diferencia de los poderosos Odín y Thor, guerreros honorables y temibles en la batalla, Loki era un tramposo, un manipulador, un tejedor de intrigas que sembraba discordia incluso entre los suyos. Se decía que podía asumir cualquier forma: hombre, mujer, anciano, niño, incluso animal. Su lengua era afilada como una espada, y sus palabras tenían el poder de torcer la voluntad de los más sabios. Pero, ¿cómo un ser así llegó a ser parte de los dioses de Asgard? Según los relatos, Loki no nació entre los Aesir, sino que era un gigante, una raza enemiga de los dioses, y sin embargo, de alguna forma, logró ganarse un lugar entre ellos, quizás por su ingenio, quizás por su carisma, o quizás porque desde el principio su presencia formaba parte de un destino inevitable. Desde el primer momento, Loki fue tanto un aliado como una amenaza. Era el amigo y enemigo de los dioses al mismo tiempo. Les ayudaba en los momentos más críticos, solo para luego traicionarlos con igual facilidad. Se decía que cuando los dioses de Asgard estaban en peligro, Loki era capaz de encontrar soluciones imposibles, pero siempre a un precio. Fue él quien permitió que los dioses obtuvieran sus mayores tesoros: el martillo de Thor, la lanza de Odín, el cabello dorado de Sif. Pero también fue él quien causó los peores desastres, aquellos que nunca podrían deshacerse. De todas sus travesuras, hubo una que cambió el destino del mundo para siempre: la muerte de Balder, el hijo de Odín. Balder era el dios de la luz, el más amado entre los dioses. Se decía que su sola presencia traía paz y felicidad, pero Loki, con su infinita envidia y su deseo de ver el mundo arder, descubrió el único punto débil de Balder y lo usó en su contra. Los dioses, creyendo que Balder era inmortal, jugaban lanzándole todo tipo de armas y objetos, viendo cómo ninguno le causaba daño. Pero Loki, disfrazado, engañó a Hodr, el hermano ciego de Balder, y le dio una flecha hecha de muérdago, la única planta que no había jurado no hacerle daño. Sin saberlo, Hodr disparó la flecha y Balder cayó muerto. Un silencio sepulcral se apoderó de Asgard. Los dioses, que nunca habían pensado en la posibilidad de que uno de los suyos pudiera morir de forma tan cruel, quedaron paralizados por el horror. Y en las sombras, Loki reía. Este acto no fue solo una tragedia, fue el comienzo del fin. Con la muerte de Balder, el destino de los dioses quedó sellado. Era el primer paso hacia el Ragnarok, el apocalipsis de la mitología nórdica. Loki, el causante de todo, fue finalmente capturado. Odín y los suyos lo condenaron a un castigo eterno. Fue encadenado a una roca, y una serpiente gigante goteaba veneno sobre su rostro, causándole un dolor indescriptible. Se dice que su esposa, Sigyn, intentaba atrapar las gotas de veneno con un cuenco, pero cuando tenía que vaciarlo, el veneno caía sobre Loki y su cuerpo se retorcía en agonía. Se creía que cada uno de sus espasmos causaba terremotos en Midgard, el mundo de los hombres. Las profecías decían que, en el día del Ragnarok, Loki se liberaría de sus cadenas. Su furia sería incontenible.
Navegaría sobre un barco hecho de uñas de los muertos, guiando un ejército de gigantes y monstruos para destruir a los dioses de Asgard. Y en el campo de batalla final, Loki y Heimdall, el guardián del Bifrost, se enfrentarían en un duelo mortal, y ambos perecerían. Pero, ¿realmente murió Loki? En la cultura popular, su figura ha trascendido los siglos. Sigue siendo el símbolo del engaño, de la astucia, de la imprevisibilidad. Algunos creen que Loki no es solo un mito, sino un arquetipo, una fuerza que sigue existiendo en el mundo moderno. ¿No es cierto que aún hoy hay figuras que manipulan a la humanidad, que juegan con las reglas y siembran el caos para su propio beneficio? ¿No es cierto que en el mundo actual todavía sentimos la influencia de seres que, como Loki, cambian la historia con mentiras y juegos de poder? Tal vez Loki nunca murió. Tal vez aún camina entre nosotros. Tal vez nunca dejó de sonreír en las sombras. En la vasta y antigua tierra de los mexicas, donde el sol abrasador iluminaba templos de piedra y las montañas parecían tocar el cielo, se contaban historias sobre dioses poderosos. Entre ellos, ninguno era tan enigmático y temido como Tezcatlipoca, el espejo humeante. No era solo un dios de la guerra, la noche y la muerte, sino también un maestro del engaño, la manipulación y la destrucción. Su presencia no solo se sentía en los templos, sino en el aire mismo, en cada sombra, en cada decisión tomada por aquellos que creían tener el control de sus destinos. Los mexicas sabían que Tezcatlipoca no era un dios piadoso. No era como Quetzalcóatl, el dios de la sabiduría y la creación, quien guiaba a la humanidad con benevolencia. Tezcatlipoca era el caos disfrazado de orden, el cambio que llegaba de manera brutal, el destino ineludible que nadie podía desafiar. Su nombre significaba espejo humeante, porque su obsidiana revelaba verdades ocultas, pero siempre de una manera retorcida y peligrosa. No era un dios de la justicia, sino de la ruina inevitable. Se decía que su piel era oscura como la noche, que uno de sus pies había sido devorado por un monstruo en la creación del mundo y que caminaba entre los hombres disfrazado, sembrando discordia y tentaciones. Ningún gobernante, ningún sacerdote, ningún guerrero estaba a salvo de su influencia. Si él decidía que alguien debía caer, lo hacía con la sutileza de un susurro en la mente, con la dulce voz de la ambición o el veneno de la traición. Uno de sus relatos más temidos es el de su enfrentamiento con Quetzalcóatl, el dios de la serpiente emplumada. En una época en que Quetzalcóatl reinaba con sabiduría y justicia, Tezcatlipoca decidió que era hora de traer el caos. No llegó con ejércitos ni con tormentas. No, su arma más letal era la manipulación. Se disfrazó de un anciano sabio y se acercó a Quetzalcóatl, ofreciéndole un brebaje especial, un elixir de los dioses. Convencido de que se trataba de una bebida sagrada, Quetzalcóatl bebió sin dudarlo. Lo que no sabía era que aquel líquido no era otra cosa que un intoxicante poderoso. Embriagado, Quetzalcóatl comenzó a comportarse de forma errática, olvidando su sabiduría y dejándose llevar por impulsos oscuros. Se dice que cayó en el deshonor, que perdió su divinidad por un momento de debilidad inducida por Tezcatlipoca. Al despertar de su estado, consumido por la vergüenza, se exilió a tierras lejanas, dejando a su pueblo desprotegido. Y así, el caos reinó. Pero la astucia de Tezcatlipoca no se detenía allí. Su sed de destrucción necesitaba más. En los rituales mexicas era común elegir a un joven guerrero para representarlo. Este hombre, el más fuerte y bello de su pueblo, era tratado como un dios durante un año entero. Se le daban riquezas, se le permitía disfrutar de los mayores placeres, se le rendía culto. Pero al final, el destino era inescapable. El día señalado, su corazón era arrancado en un sacrificio sangriento en honor al espejo humeante.
Y así como su sombra cubrió los antiguos reinos de Mesoamérica, algunos creen que su esencia aún no ha desaparecido. Hoy en día, el caos sigue gobernando en la política, en la economía, en las guerras que nunca terminan, en los imperios que caen y se levantan solo para volver a caer. En cada persona que se pierde en el poder y la ambición, en cada líder que es traicionado, en cada nación que se desmorona de la noche a la mañana, hay quienes dicen que aún puede verse el reflejo de Tezcatlipoca, el espejo humeante. En el corazón de la gran Tenochtitlán, donde los templos se alzaban hacia el cielo y el sol ardía con una intensidad casi divina, los mexicas rendían culto a su dios más poderoso y temido, Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. Su nombre resonaba en las piedras de los templos, en los gritos de los guerreros y en la sangre que se derramaba en su honor. No era un dios de la compasión, sino de la conquista, de la batalla, del sacrificio sin piedad. Para los mexicas, Huitzilopochtli no solo era su protector, sino el destino mismo de su pueblo, el fuego que los guiaba y la espada que los mantenía invencibles. La historia de Huitzilopochtli comienza con una traición y una masacre. Su madre, Coatlicue, era una diosa de la fertilidad, una mujer poderosa que portaba en su vientre la promesa de una nueva era. Pero sus propios hijos, los 400 Censon-Witznahuac y su hermana Coyolxauhqui, no aceptaban que su madre trajera un nuevo dios al mundo. Se sintieron humillados, traicionados, indignos. Decidieron entonces asesinarla antes de que su hermano naciera. Pero Huitzilopochtli no era un dios común. No necesitaba meses de gestación ni la protección de un útero. Nació en medio del caos, armado y listo para la guerra. Se dice que emergió del vientre de su madre con un escudo en una mano y una serpiente de fuego en la otra, con su cuerpo resplandeciendo como el mismo sol naciente. Sin vacilar, desató una matanza. Su furia fue tan rápida y feroz que ninguno de sus hermanos pudo reaccionar. Uno tras otro, los 400 dioses fueron exterminados, sus cuerpos arrojados al vacío, sus almas condenadas a convertirse en las estrellas que acompañan la noche. Solo su hermana Coyolxauhqui intentó enfrentarlo. Se dice que, con una fuerza inhumana, Huitzilopochtli le cortó la cabeza de un solo golpe y la arrojó al cielo, donde se convirtió en la luna. Desde ese momento, el destino de Huitzilopochtli quedó sellado. Sería el sol, el dios que guiaba a los mexicas a la guerra, el que exigía sacrificios constantes para mantenerse fuerte. No era un dios distante que observaba desde los cielos. Era un dios sediento de sangre, un dios que exigía devoción a través del combate y la conquista. Los mexicas creían que mientras Huitzilopochtli brillara en el cielo, su pueblo debía expandirse, dominar y nunca detenerse. Él les hablaba a través de los sueños de sus sacerdotes, les daba señales en el vuelo de las águilas y en el sonido de los tambores de guerra. Según la leyenda, fue él quien guió a los mexicas en su migración, indicándoles que encontrarían su hogar cuando vieran un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Así nació Tenochtitlán, la ciudad más poderosa de Mesoamérica. Pero este poder tenía un precio. Para los mexicas, Huitzilopochtli no solo era un protector, sino un dios exigente, hambriento de corazones humanos. Creían que si no se le alimentaba con sacrificios, el sol se apagaría y el mundo caería en la oscuridad eterna. Por eso las guerras floridas no eran solo batallas, sino cazas de prisioneros, porque cada enemigo capturado era una ofrenda para su dios. El sacrificio a Huitzilopochtli era un espectáculo aterrador. En la cima del templo mayor, los prisioneros eran llevados ante los sacerdotes, quienes con cuchillos de obsidiana les abrían el pecho y arrancaban su corazón aún latiendo, alzándolo hacia el cielo como tributo al sol. Los cuerpos, ya sin vida,
eran arrojados por las escalinatas, mientras la multitud gritaba su devoción. Para los mexicas, este acto no era una atrocidad, sino una necesidad sagrada. Sin sangre, Huitzilopochtli perdería su fuerza. Sin Huitzilopochtli, su pueblo perdería su poder. Así justificaban su dominio, sus conquistas, su brutalidad. No luchaban solo por riquezas o territorios, sino por la supervivencia del universo. Y sin embargo, algunos creen que su espíritu nunca desapareció por completo. Aún hoy, el águila devorando la serpiente sigue siendo el símbolo de México, recordando el destino que Huitzilopochtli marcó para su pueblo. Algunos dicen que su esencia sigue viva en la pasión guerrera de los que luchan por su tierra, en el fuego de aquellos que se niegan a rendirse, en la fuerza de un pueblo que, como el sol, siempre resurge, incluso después de la oscuridad. En las arenas del antiguo Egipto, donde el Nilo marcaba el pulso de la civilización y los dioses caminaban entre los hombres, existía un ser temido y reverenciado por igual. Su nombre era Set, el dios del caos, la tormenta y la destrucción. Un ser cuya mera presencia anunciaba conflicto, cuyas acciones cambiarían el destino del mundo. No era un dios benevolente ni justo, sino un destructor, un traidor, el asesino de su propio hermano. La historia de Set es una de ambición y venganza, de sangre y traición. En los días en que los dioses gobernaban Egipto, Osiris, el dios de la vida y la fertilidad, reinaba sobre la tierra con sabiduría y justicia. Era amado por su pueblo, respetado por los dioses y venerado por los faraones que vendrían después de él. Pero su hermano, Set, no compartía ese amor ni esa admiración. Set era la tormenta en la calma de Egipto, la sombra que acechaba tras el esplendor dorado de Osiris. Se decía que en su piel rojiza ardía el fuego del desierto, que sus ojos brillaban con la furia de las arenas, que su alma era tan implacable como las tempestades. Y en su corazón solo existía un deseo: el trono de Egipto. El resentimiento de Set creció con cada alabanza a Osiris, con cada cosecha abundante que bendecía la tierra bajo su reinado. No soportaba vivir en la sombra de su hermano. No soportaba que el destino le negara lo que él creía suyo por derecho. Así que tramó un plan, uno que aseguraría que el nombre de Osiris quedara en el olvido. Se dice que Set organizó un gran banquete, una celebración en la que los dioses fueron invitados a un festín espléndido. En el centro de la sala había un ataúd de oro y joyas, bellamente trabajado, diseñado con una precisión inquietante. Set, con su voz llena de falsa alegría, anunció que aquel que encajara perfectamente en el ataúd podría quedárselo como regalo. Uno a uno, los dioses probaron suerte, pero ninguno encajaba. Cuando llegó el turno de Osiris, sin sospechar nada, se acostó dentro. Fue entonces cuando la trampa de Set se activó. Con un movimiento rápido, Set y sus seguidores sellaron el ataúd con clavos y lo cubrieron con plomo fundido. Osiris, atrapado, fue arrojado al Nilo, condenado a morir en la oscuridad. Pero Set no se conformó solo con la muerte de su hermano. Sabía que Osiris aún representaba una amenaza, aún podía regresar de alguna forma. Por eso buscó su cuerpo, lo encontró y, en un acto de pura brutalidad, lo despedazó en 14 partes y las dispersó por todo Egipto, asegurándose de que jamás pudiera volver a ser completo. Sin embargo, la historia de Set no termina con su victoria, porque aunque había arrebatado el trono, su mayor enemigo aún no había nacido. Isis, la esposa de Osiris, buscó sin descanso los fragmentos de su esposo y con su magia y amor logró concebir a Horus, el heredero legítimo de Egipto. Desde su nacimiento, Horus fue el único destino que Set no pudo controlar. El joven dios creció con un solo propósito: vengar a su padre y recuperar el trono. La guerra entre ambos fue brutal y duró años. Los cielos retumbaron con sus combates. El Nilo se tiñó de rojo con la sangre de sus batallas. En un duelo decisivo,
Set perdió algo más que su dominio sobre Egipto. Perdió su lugar entre los dioses más venerados. Horus lo derrotó y reclamó su trono, y aunque Set no fue destruido, su papel en la historia cambió. Fue desterrado al desierto, condenado a ser una fuerza de caos eterna, alejada del esplendor de la civilización, pero Set nunca desapareció del todo. Aún se le temía, aún se le recordaba en las tormentas que azotaban las dunas, en los vientos que desgastaban las piedras de los templos, en la incertidumbre que siempre acecha a quienes ostentan el poder. En los campos de batalla de la antigua Grecia, donde el sonido del metal chocando contra el metal se mezclaba con los gritos de los moribundos, un dios caminaba entre los guerreros. No traía paz, ni justicia, ni gloria honorable. Solo traía destrucción, sangre y furia. Ese dios era Ares, el señor de la guerra en su forma más cruel. Para los griegos, Ares no era un héroe ni un protector. Era el caos de la batalla, el salvajismo desenfrenado, el lado más oscuro del combate. A diferencia de Atenea, quien representaba la estrategia y la inteligencia en la guerra, Ares simbolizaba el instinto primitivo, el deseo de matar sin razón, la brutalidad sin control. No peleaba por una causa justa, sino por el puro placer de ver la sangre empapar la tierra. Desde su nacimiento, Ares fue un dios indeseado. Incluso su propio padre, Zeus, lo despreciaba. Lo veía como un ser impulsivo, peligroso, alguien que solo traía conflicto donde quiera que iba. Su madre, Hera, tampoco lo amaba. En algunas versiones de la historia se dice que lo trajo al mundo sin intervención de Zeus, como un acto de venganza. Desde el principio, Ares estuvo solo, y tal vez por eso encontró en la guerra su única razón de existir. Ares no era bien recibido en el Olimpo. Los otros dioses lo veían con desprecio, con temor incluso. Se decía que donde él pisaba, la destrucción lo seguía. No tenía templos tan majestuosos como los de Zeus o Apolo, ni era adorado con la misma devoción que Atenea o Poseidón, pero en la batalla era imparable. Era acompañado por sus hijos y seguidores más oscuros, Fobos, el miedo, y Deimos, el terror, así como Eris, la discordia, quienes lo precedían en la guerra, sembrando el pánico antes de su llegada. Sus caballos de color fuego arrastraban su carro de guerra por los cielos, y cuando descendía al campo de batalla, la masacre era inevitable. Uno de los episodios más famosos de Ares ocurrió durante la guerra de Troya. Aunque era un dios griego, no luchó por ellos. Ares no tenía lealtades, solo seguía su deseo de conflicto. Se puso del lado de los troyanos, influenciado por su amante, Afrodita. Se dice que se lanzó al combate con una furia incontrolable, masacrando a todos los que se cruzaban en su camino. Pero incluso los dioses no son invulnerables. Atenea, su eterna rival, lo enfrentó y lo humilló en plena batalla. Con un simple empujón lo hizo caer y quedar expuesto ante los soldados. Un dios de la guerra, derrotado y humillado ante los ojos de los mortales. Pero esta no fue la única vez que Ares conoció la derrota. Fue capturado por los gigantes alóadas, quienes lo encerraron en una prisión de bronce durante meses. Nadie en el Olimpo se preocupó por él. Ningún dios sintió su ausencia. Solo Hermes, por compasión o quizás por diversión, lo liberó finalmente. En los vastos paisajes de la India, entre templos ancestrales y montañas sagradas, existe un dios cuyo poder no solo crea, sino que también destruye. Su nombre es Shiva, el destructor del universo. Pero llamarlo solo destructor es quedarse corto. Shiva no es simplemente un dios de muerte y ruina, es el principio y el fin, la fuerza que disuelve el cosmos solo para dar paso a su renacimiento. En él coexisten la furia del fuego y la calma de la meditación, la aniquilación y la iluminación. Para entender a Shiva, hay que mirar más allá del bien y el mal. Él no es un tirano que destruye por placer,
ni un protector que busca salvar a los inocentes. Él es el ciclo mismo de la existencia, el equilibrio entre la vida y la muerte. En la mitología hindú, el universo no es eterno. Todo lo que existe está destinado a desaparecer algún día. Y cuando llegue el momento, será Shiva quien dance sobre las cenizas de la creación. Pero antes de convertirse en el destructor, Shiva era algo más. Se dice que habitaba en las montañas del Himalaya, lejos de los palacios de los otros dioses. Vestido con piel de tigre, con serpientes enroscadas en su cuello y su piel cubierta de cenizas, meditaba en un estado de absoluta trascendencia. Su tercer ojo, símbolo de su poder divino, permanecía cerrado, pues abrirlo significaría la destrucción inmediata de todo lo que mirara. Sin embargo, Shiva no siempre fue un ser de pura contemplación. Cuando la necesidad llamaba, se convertía en un guerrero imparable. En una de sus historias más famosas, los dioses se vieron enfrentados a un demonio tan poderoso que ninguna arma podía derrotarlo. Este ser, llamado Andaka, era invulnerable a cualquier ataque convencional. Desesperados, los dioses recurrieron a Shiva, quien permanecía inmerso en su meditación. Cuando finalmente abrió sus ojos, la batalla ya estaba escrita. Shiva no necesitó espadas ni lanzas. Con su tercer ojo, redujo a cenizas a Andaka en un instante. No fue una guerra, sino una ejecución divina. Ese era el verdadero poder de Shiva, la capacidad de erradicar la maldad con un simple pensamiento. Pero la furia de Shiva no siempre era dirigida contra demonios. Incluso los dioses temían su ira. En otra ocasión, cuando Daksha, un poderoso rey, insultó a su esposa Sati, quien también era la consorte de Shiva, este último desató una venganza brutal. En un arrebato de furia creó a Virabhadra, un temible ser que arrasó con todo el palacio de Daksha, aniquilando a sus seguidores y decapitándolos sin piedad. Sin embargo, Shiva no era solo destrucción, también era amor. Su unión con Parvati, su segunda esposa, equilibró su naturaleza salvaje. Parvati lo convenció de volver del aislamiento, de aceptar su papel en el cosmos no solo como destructor, sino como protector y creador. Juntos tuvieron un hijo, Kartikeya, quien se convertiría en el dios de la guerra, y Ganesha, el dios de la sabiduría. Pero incluso en su papel de esposo y padre, Shiva nunca dejó de ser quien era. La danza cósmica de Shiva, el Tandava, es el ritmo del universo. Cuando baila en su aspecto destructivo, el mundo tiembla, los océanos se agitan y las estrellas caen del cielo. Pero cuando baila en su aspecto creador, de su movimiento nacen galaxias, ríos y montañas. En la oscuridad del cosmos, donde el tiempo es solo una ilusión y la muerte es una certeza inevitable, existe una diosa cuyo poder trasciende la comprensión humana. Su nombre es Kali, la diosa de la muerte y el tiempo. No es una diosa amable ni misericordiosa. No promete una vida eterna ni consuelo en el más allá. Ella es la destructora de lo ilusorio, la fuerza imparable que devora lo viejo para dar paso a lo nuevo. Y cuando despierta, ni dioses ni demonios pueden detenerla. Las historias de Kali no son como las de otras diosas. No es la madre amorosa ni la doncella celestial. Su piel es de un azul oscuro, casi negro, como el vacío del universo. Su lengua sobresale en un gesto feroz, su boca gotea sangre y alrededor de su cuello lleva un collar de cráneos. Sus múltiples brazos sostienen armas, cabezas cercenadas y símbolos de poder. No es una visión de belleza, sino de terror puro. Pero detrás de su apariencia aterradora hay un propósito mayor, una verdad que pocos pueden comprender. Kali nació de la furia y la desesperación. Cuenta la leyenda que, en una época oscura, el mundo estaba asediado por demonios conocidos como los asuras, criaturas tan poderosas que ni los dioses podían derrotarlos. Cada batalla era en vano, cada esperanza se desvanecía.
Fue entonces cuando la gran diosa Durga, en un acto de ira absoluta, frunció el ceño con tanta intensidad que de su ser emergió una forma nueva y temible: Kali. Desde el momento en que apareció, la guerra cambió por completo. Kali no necesitaba ejércitos, no planeaba estrategias. Ella simplemente avanzó hacia los demonios y comenzó su masacre. Con una velocidad inhumana, arrancaba sus cabezas una por una, bebiendo su sangre para evitar que volvieran a la vida. Los enemigos caían sin remedio, y donde antes había gritos de guerra, solo quedó un silencio aterrador. Pero había un problema: Kali no sabía detenerse. Su frenesí no distinguía entre amigos y enemigos, entre demonios y dioses. Bailaba sobre los cadáveres, consumida por una furia incontrolable, y su destrucción amenazaba con acabar con todo. Ni los dioses más poderosos lograban calmarla. El fin del mundo estaba cerca, no por los demonios, sino por la propia Kali. Fue entonces cuando Shiva, el dios de la destrucción y el equilibrio, tomó una decisión desesperada. Se tumbó en el suelo, justo en el camino de la diosa, y cuando Kali, en su frenesí, pisó su cuerpo, de repente se detuvo. Miró hacia abajo y vio a Shiva bajo sus pies, mirándola con serenidad. Por primera vez, su rabia comenzó a desvanecerse. La lengua que colgaba de su boca, antes sedienta de sangre, se convirtió en un símbolo de vergüenza. Había sido dominada, no por la fuerza, sino por la humildad. Cronos nació como hijo de Urano, el cielo, y Gaia, la tierra. Desde su nacimiento, el titán estuvo marcado por una existencia llena de conflictos. Urano, su padre, era un ser cruel y despiadado que temía la fuerza que sus propios hijos podían representar. De hecho, su miedo era tan grande que encarceló a los más poderosos de ellos en el Tártaro, un lugar sombrío y aterrador en las profundidades de la Tierra. Pero entre todos los hijos de Urano, Cronos se destacaba por su fuerza y su determinación. De hecho, fue él quien, harto de la tiranía de su padre, conspiró con su madre Gaia para derrocarlo. La rebelión fue épica. Con una guadaña hecha por su madre, Cronos atacó a Urano en una noche oscura y silenciosa. De un golpe certero despojó a su padre de su virilidad, un acto tan violento que desgarró no solo el cuerpo de Urano, sino también el propio tejido del universo. De este acto nació el caos, pero también la liberación para los demás titanes. A partir de ese momento, Cronos se convirtió en el líder supremo del universo, gobernando con mano de hierro sobre los cielos y la tierra. Al principio, su reinado parecía justo y próspero. Cronos gobernó con sabiduría y cuidado, sembrando las semillas de la abundancia y la prosperidad. Pero, como suele suceder con los tiranos, la sed de poder nunca se sacia. Con el paso del tiempo, Cronos comenzó a temerle a su propia descendencia. Había recibido una terrible profecía de su madre Gaia, quien le advirtió que uno de sus hijos lo derrocaría, tal y como él mismo había hecho con su propio padre. La simple idea de ser vencido por uno de sus propios descendientes le aterraba profundamente. No podía permitir que eso ocurriera, así que, cegado por el miedo y la ambición, tomó una decisión horrible: devorar a sus propios hijos. Cada vez que su esposa, Rea, le daba a luz a un hijo, Cronos, desesperado por evitar su destino, los tragaba sin piedad. Primero fue Hestia, luego Deméter, Hera, Hades y finalmente Poseidón. Los niños, aún en sus primeros momentos de vida, fueron tragados por el monstruoso titán, que al parecer no se detendría ante nada para evitar la maldición que se cernía sobre él. El universo estaba envuelto en una espiral de desesperación y caos. Sin embargo, Rea, su esposa, no podía soportar ver cómo sus hijos eran devorados uno tras otro, y la tristeza comenzó a consumirla. La situación alcanzó su punto máximo cuando Rea, decidida a salvar al hijo que esperaba, ideó un plan astuto. Cuando llegó el momento de dar a luz a su sexto hijo, Zeus,
Rea se retiró en secreto a una cueva en la isla de Creta. Allí, en la oscuridad, dio a luz a Zeus, el que sería su última esperanza. En lugar de entregar al niño a Cronos, Rea le dio al titán una piedra envuelta en pañales que él, como siempre, tragó sin pensarlo. Mientras tanto, Zeus crecía a salvo, en secreto, bajo el cuidado de las ninfas y de una cabra llamada Amaltea, que le daba de su leche. El niño se alimentaba con fuerza y crecía rápido, con el destino marcado de vengar a sus hermanos y terminar con el reinado de Cronos. El tiempo pasó y Zeus se convirtió en un joven valiente y astuto. Cuando alcanzó la madurez, emprendió su viaje para confrontar a su padre. Sin embargo, Zeus no era un guerrero impulsivo. Sabía que necesitaría aliados si quería derrotar a Cronos. Fue entonces cuando, gracias a la ayuda de la titana Metis, Zeus engañó a Cronos. Se disfrazó de copero y, sirviendo a su padre, le dio una poción que lo hizo vomitar a sus hermanos, quienes, aunque en su interior habían estado atrapados, estaban vivos. En un instante, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón surgieron del interior de Cronos, dispuestos a luchar por su libertad y vengar todo lo que había sucedido. Lo que siguió fue una guerra épica conocida como la Titanomaquia, en la que los hijos de Cronos se alzaron contra él y su ejército de titanes. Fue una batalla feroz que duró 10 años, un conflicto sin tregua que envolvió el cosmos entero. A lo largo de esta guerra, Zeus demostró una astucia y un poder inusitados, formando alianzas con otras fuerzas, como los cíclopes y los hecatonquiros, que ayudaron a los dioses olímpicos con armas y poderes especiales. Finalmente, después de una lucha brutal, Cronos fue derrotado y encarcelado en el Tártaro, el mismo lugar donde había encarcelado a sus propios hermanos. En los antiguos valles entre los ríos Tigris y Éufrates, donde las primeras civilizaciones vieron la luz, existía una de las religiones más complejas y fascinantes de la humanidad, la mitología mesopotámica. En ella, entre dioses poderosos y demonios temibles, sobresalía una figura de autoridad indiscutible: Anu, el padre de los dioses, el soberano supremo del cielo. Su influencia no solo gobernaba el cosmos, sino también el destino de los hombres, de las estrellas y de los propios dioses que habitaban las alturas celestiales. La historia de Anu, sin embargo, es más que una simple narración de su dominio. Es una saga de juicio, poder absoluto y la inquebrantable ley del cielo, una ley que pocos podían desafiar sin sufrir consecuencias fatales. Anu, el dios primigenio, era conocido por su inmensa autoridad. Se decía que había nacido del caos primordial, cuando el universo aún estaba sin forma. Su existencia precedía incluso al mundo que conocemos. Había sido la fuerza creadora que dividió los cielos de la tierra, el principio y el fin, el orden y el caos. Desde su asiento en el cielo, Anu no solo gobernaba a las estrellas y a los dioses celestiales, sino que tenía la capacidad de juzgar el destino de los hombres y los seres divinos con un juicio tan implacable como eterno. En los templos dedicados a él se hablaba de su mirada penetrante, capaz de ver más allá de lo visible, de conocer las intenciones más ocultas y, lo más temido de todo, de ejecutar su voluntad sin misericordia. El relato de su poder comienza mucho antes de la creación de los humanos. En los primeros días de los dioses, Anu se encontraba en un dilema. Las fuerzas del caos, personificadas por seres como Tiamat, una diosa serpiente del mar primordial, amenazaban el orden recién establecido en el cosmos. Los dioses menores, aquellos que habían nacido de las primeras fuerzas de la creación, se alzaban con un poder desmedido, desafiando la autoridad del cielo. Tiamat, furiosa y descontrolada, creó monstruos aterradores para sembrar el caos en el universo. Los dioses temían que su tiranía sumiera al cosmos en una oscuridad interminable. En su desesperación,
Los dioses se reunieron en un consejo celestial y fue entonces cuando Anu, en su papel de líder absoluto, decidió que solo un héroe podría restaurar el orden. Pero Anu no era un dios de acción directa. Él no luchaba, él gobernaba. Así que, en lugar de enfrentar a Tiamat por sí mismo, convocó a su hijo, Ea, también conocido como Enki, un dios de la sabiduría y la astucia. Ea, a su vez, eligió a Marduk, un dios joven y fuerte, para liderar la batalla contra Tiamat. La historia de Marduk y su lucha contra Tiamat es legendaria. Marduk, armado con el poder de su padre Ea y respaldado por el juicio de Anu, derrotó a la serpiente primordial y dividió su cuerpo en dos, creando el cielo y la tierra con su carne. Con la victoria de Marduk, Anu reafirmó su supremacía en el cielo, demostrando que, aunque no era un guerrero, su poder estaba en la capacidad de elegir a aquellos dignos de ejecutar su voluntad. Fue un recordatorio de que el juicio de Anu era implacable, pero también sabia. Había conocido cuándo intervenir directamente y cuándo dejar que sus hijos, los dioses, llevaran a cabo sus designios en su nombre. Uno de los relatos más significativos que refleja el juicio de Anu se encuentra en la antigua epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh, el rey de Uruk, era un héroe semidivino, hijo de una diosa y un rey mortal. Su historia comienza con una vida de excesos, un gobernante tiránico, más preocupado por su propia gloria que por el bienestar de su pueblo. Ante el descontento de sus súbditos, Anu fue invocado para actuar. En los primeros días de la humanidad, mucho antes de que el mundo adoptara su forma conocida y las grandes civilizaciones emergieran de las sombras de la historia, existía una figura fundamental que marcó el destino de todo lo que existía: Yahvé. En su forma más primitiva, este nombre no era simplemente un eco lejano de la tradición hebrea, sino la manifestación de un poder absoluto y un misterio inquebrantable. La historia de Yahvé, como ser y como concepto, es más que una narración de un Dios que crea, destruye y guía. Es el relato de cómo un concepto trascendental se fue formando lentamente, de cómo una fuerza incontenible que comenzó en las profundidades del desierto se expandió hacia el corazón mismo del universo. Yahvé no siempre fue el Dios estructurado y entendido como lo vemos en las escrituras más conocidas. En los primeros relatos de la mitología hebrea, su figura es más un espíritu de lo desconocido, una presencia que representa la energía primordial que fluye entre el caos y el orden, entre el vacío y la creación. En sus inicios, en los momentos más antiguos de la tradición, Yahvé no era el Dios que lideraba un pueblo elegido ni el rey soberano de la historia humana, sino más bien una figura abstracta, una fuerza cósmica que se encontraba por encima de todo y de todos, una presencia imponente que aún no había sido definida ni limitada por las palabras de los hombres. La primera aparición de Yahvé no se encuentra en los textos posteriores o en los relatos de las grandes religiones organizadas, sino en las más tempranas tradiciones de los pueblos semíticos, entre los cuales se encontraba el pueblo hebreo. En su origen, Yahvé era una deidad que simbolizaba tanto el misterio como el poder de lo divino. Se le asociaba con las fuerzas de la naturaleza, como el viento, el fuego y las tormentas, elementos caóticos e indomables que podían destruir o crear sin previo aviso. Así, Yahvé estaba lejos de ser un Dios suave o accesible. Era una entidad temible a la que solo los más valientes se atrevían a invocar. En este periodo, Yahvé no se identificaba exclusivamente con el pueblo de Israel. No existía aún una relación personal o íntima entre este Dios y una nación específica. En lugar de eso, era más bien una figura cósmica cuyo poder se extendía sobre todas las naciones y pueblos, aunque se creía que su influencia era especialmente fuerte en las regiones desérticas del Levante, donde los antiguos hebreos comenzaron a construir su identidad.
En aquellos días, Yahvé no hablaba de forma clara ni directa. A menudo, su presencia se manifestaba a través de fenómenos naturales extraordinarios. Una tormenta imponente, un rayo que iluminaba el cielo, o una nube de fuego que guiaba a las tribus por el desierto. Para los pueblos antiguos, estas señales eran interpretadas como la voluntad de una deidad que aún no se dejaba entender completamente, pero cuyo poder era innegable. Imagina por un momento que has seguido un viaje largo y desafiante, un recorrido lleno de misterios, revelaciones y momentos que te han dejado sin aliento. Has caminado por los caminos del conocimiento, has descifrado códigos antiguos y has observado los rostros de dioses y héroes olvidados. Ahora te encuentras frente a la revelación final, la clave que conecta todos los puntos, que une las piezas dispersas de un rompecabezas cósmico y que, de alguna manera, cambia todo lo que creías saber. Este es el momento culminante, y lo sabes, porque no hay vuelta atrás. Has llegado hasta aquí, y todo lo que está por venir te envolverá de tal manera que nunca podrás volver a mirar el mundo de la misma manera. La revelación final es como un destello de luz que ilumina la oscuridad, una chispa que enciende la comprensión en tu mente. Todo lo que has experimentado hasta este momento se junta en un solo punto, y ese punto es tan poderoso que cambia la dirección de todo lo que conoces. Puede que hayas sentido que esta búsqueda estaba llena de pruebas, obstáculos y momentos de incertidumbre, pero ahora ves claramente que cada paso valió la pena. Los secretos que has descubierto, las lecciones que has aprendido, todo se revela con un brillo intenso, y te das cuenta de que el viaje no fue solo hacia el conocimiento, sino hacia una comprensión mucho más profunda de ti mismo y del mundo que te rodea. La pregunta sobre quién podría estar entre nosotros abre la puerta a una interpretación más filosófica, considerando que las fuerzas y arquetipos de estos dioses mitológicos aún resuenan en nuestra sociedad moderna, influenciando nuestros miedos, deseos y conductas de manera invisible pero muy real. Si hasta aquí has llegado, es porque algo te ha llamado, algo en este viaje resuena contigo. Algo te ha llevado a buscar más, a entender más. No dejes que este momento se desvanezca en el aire como una simple chispa que se apaga con el viento. Y recuerda, si no te suscribes ahora, podrías ser como aquellos que ignoraron la advertencia de Loki, el dios del caos. Ese ser astuto y manipulador que se encuentra siempre entre las sombras, esperando a sembrar desorden cuando menos lo esperas. Podrías quedarte atrás, desconectado de las futuras revelaciones, como aquellos que se quedaron atrapados en la confusión del caos que Loki sembró. No seas uno de esos. Si realmente deseas seguir explorando, descubriendo y entendiendo todo lo que este mundo tiene para ofrecer, no lo dudes ni un segundo. Sé parte de este viaje y acompáñanos mientras seguimos desvelando los secretos más profundos.